Bueno, continuamos en este video. Voy a hacer la parte ya de código, voy a darle una escucha a este botón. Entonces, aquí en nuestra carpeta del proyecto, en la carpeta de recursos, tenemos nuestras carpetas drawable. Les voy a reiterar esto: drawable para colocar las imágenes. Tendríamos que crear una nueva carpeta raw para poner los audios, layout para poner nuestras interfaces, XML, o sea, en este caso activity main y activity second activity. Y nuestra carpeta, la del menú, que es la que estaba mostrando eso de settings y que yo lo cambié por no importa, y valores o values, en este caso nuestros colores, dimensiones, estilos y los strings. Entonces me va a salir un poco de esto de los recursos y voy a ir como tal al código que está en nuestra carpeta src, en nuestro paquete, y está en main activity. Voy a darle acción a este botón en main activity, porque main activity es la actividad principal. Entonces hago doble clic y esperemos que abra. Listo, entonces tenemos el paquete. Esta es la estructura. Tenemos el paquete, y como yo les voy a pasar este código, es importante no borrar esta línea. ¿Por qué es importante? Pues porque en nuestro código está incluido en este paquete. Si borramos esta línea, él se pierde, él ya no sabe dónde está metido. Entonces aquí le estamos diciendo que nuestro paquete es org.joansierra.joancaom. Es decir, esta es la carpeta o nuestro vendor, y el vendor es lo que nos da la firma a nosotros en el Play Store. ¿Listo? Para que no vaya a haber una falsificación o problemas de derechos de autor. Esto simplemente nos identifica que nosotros fuimos los que desarrollamos la aplicación o nuestra corporación. Estas son las importaciones preliminares, aparecen por defecto. Son importaciones que ya están ahí. Por ejemplo, el menú, ese menú que vieron en una esquinita, 3 punticos. El botón, algunas unidades porque yo ya las había hecho. Entonces voy a explicar lo que he hecho. En primer lugar, borré algo. En primer lugar, vengo a explicarles la estructura. Nuestra clase comienza siempre con public class, porque public class quiere decir que es una clase pública. Existe private, o como se diga, privada, y protegida. Son los tipos de clases. El nombre de la actividad, y por defecto aparece que extiende a action bar activity. Sin embargo, yo agregué implements on click listener, o sea que voy a implementar la escucha del botón. Implements on click listener. Debajo de nuestra clase vamos a crear todas nuestras variables, todas aquellas variables que queremos que tengan acción. Por ejemplo, yo voy a crear anticipadamente para nuestro último. En clase lo voy a hacer. En realidad yo ya no voy a volver a hacer videos, yo ya lo he hecho. Entonces, pero voy a dejar anticipadamente un nuevo botón. Entonces voy a llamar nuestro botón btn2 traducir. Nuestro botón de traducir, ¿vale? Entonces ya había creado esto aquí. Voy a mis variables. ¿Y qué es lo que dice la variable? Entonces esto es lo que traduce la variable. btn1 na es una variable de tipo button. Listo. Nuestra primera variable es de tipo button, nuestra segunda variable también. Por ejemplo, si necesitáramos una variable de tipo entero, un número, por ejemplo, crearíamos int de entero, no sé, mi número, punto y coma, y más adelante llamaríamos a mi número y yo diría, no, mi número vale menos 5, por ejemplo. Esa sería una forma de crear, ¿listo? Un entero. En este caso nuestras variables son de tipo botón.
Entonces cuando ustedes digan botón, él les va a pedir importar y la importación ya la había hecho yo. Continuemos. OnCreate es un método, así como yo les explicaba la primera vez en la introducción que los objetos tienen métodos. Ejemplo, por ejemplo, Andrés. Se me ocurrió el estudiante Andrés. Andrés es una variable de tipo estudiante y uno de sus métodos es, por ejemplo, estudiar electrónica. Otro método, hacer aplicaciones. Otro método, dormir. Otro ejemplo, comer. Otro ejemplo, estudiar. Esos son métodos. Entonces, nuestro objeto MainActivity, nuestra clase, tiene un método que se llama onCreate. Y ese onCreate traduce cuando se crea. Entonces, cuando se crea nuestra aplicación, ¿qué va a hacer? Pues lo que se haga de primero. Entonces, en onCreate vamos a hacer todas las actividades, todas las cosas, todas las tareas que queramos que se hagan apenas abramos la aplicación por primera vez. O sea que cuando yo hunda el icono de la aplicación, inmediatamente se crea el método onCreate. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice aquí? Que onCreate está llamando, super está diciendo que está, ¿cómo es que es? Está haciendo referencia a una superclase. Pero no le pongan cuidado a eso es un término complejo que yo ni yo mismo entiendo. Aquí estamos creando el contenedor setContentView y llamamos nuestro archivo XML r.layout.activityMain. Eso ya está por defecto. Pero aquí voy a relacionar mi botón de interfaz con mi botón de código. Entonces primero voy a crear mi botón. Entonces primero lo identifico mi botón. Y en segundo lugar le doy oídos, o más bien le doy una escucha al botón. ¿Qué es una escucha? Quiere decir que cuando hagamos clic sobre ese botón, este va a tener oídos. Es como si sintiera que le acabamos de dar clic y va a hacer una acción. Entonces tenemos que el botón 1NA, que es de tipo botón, aquí le decimos es igual a botón. Esto es una especie de casting, se llama en programación, se llama casting, poner entre paréntesis el tipo de la variable, pero eso no nos importa. FindViewById es un método que llama los elementos de un archivo XML. En nuestro caso, el ID de la clase R. Entonces tenemos que habíamos creado este botón con un ID de bt1 new activity. Por lo tanto, vamos aquí y vamos a llamarlo que bt1na, es decir, de new activity. Este que yo le di este nombre lo voy a relacionar con ese ID que está aquí en la interfaz de usuario, btn1 new activity. ¿Listo? Entonces ya lo relacioné, acabé de relacionarlo. Entonces cuando en código yo llame esto, estoy llamando en interfaz a esto. Y a este bt1 set onClickListener this. Entonces le acabé de dar una escucha. Listo. Cuando ustedes hagan esto, él les va a salir un error y ustedes van a seguir las guías de los bombillitos rojos. ¿Por qué les va a salir un error? De hecho lo voy a hacer. Voy a quitar las importaciones. Voy a quitar esto. Para los que no saben, cuando haga así, esto es un comentario. Esto es un comentario. Y no afecta el código. ¿Listo? Bueno, continuemos. Quité esa importación, voy a quitar el implement. Porque así es como originalmente tenemos el código. Y cuando ustedes digan aquí, y voy a quitar este. Denme un segundo. Listo, quité un montón de cosas. Entonces, cuando ustedes digan btn1na.set onClickListener this, ustedes les va a aparecer un bombillito con una X. Y las opciones que nos dan son estas. Y no vamos a entender un carajo qué rayos es lo que está pasando.
y lo que está pasando en realidad es que esta clase no está implementando el método de escucha. Por lo tanto, vamos a decir aquí implements on click listener. Con mucho cuidado de qué es lo que escribimos, tenemos que escribirlo adecuadamente. No vayan a escribir esta C minúscula o algo así. Ustedes tienen que escribirlo bien o si no les va a quedar mal. On click listener, vamos al bombillito. Entonces nos dicen que importemos on click listener. Mucho cuidado, el que vamos a importar es una vista, no un dialog interface. Vamos a importar esta vista. Y ahora nos sale un nuevo error. A pesar de que ya lo importó aquí, como lo pueden ver, ¿qué es el error que nos sale? Vamos a ver. El error es que nos está diciendo que por favor implementemos los métodos que no están implementados. En este caso, o sea, vamos a dar clic aquí en agregar métodos no implementados. Entonces, cuando le hagamos clic ahí, va a crear esto de aquí abajo. Lo va a sobrecargar, de hecho, que overwrite, y sobrecarga este método. Obviamente ese método lo va a sobrecargar sin esto de aquí adentro, sin este switch. Los va a sobrecargar y va a quedar así. Pero poco a poco vamos a ir metiéndole cosas, como ese switch. ¿Listo? Y una vez esté ya todo sobrecargado e implementado, no sé por qué sigue saliendo el error. Listo, ya se le quitó la X. Ya se nos quitan los errores. Entonces, le he identificado el botón y le he dado una escucha. Ahora vamos a darle la escucha como tal. Entonces vamos a ir a ese método que se creó, y ese método se llama onClick. Entonces, ¿qué dice? Que si el botón, cuando hundamos el botón, así como cuando nosotros hundimos este icono, se crea el método onCreate. Cuando hundamos un botón, se crea el método onClick. Entonces vamos a decir, y en ese método le ingresa un argumento, y ese argumento lo va a llamar argumento. Ese argumento es el botón que ingresa, es decir, cuando hagamos clic, él va a pasar como parámetro un argumento, y ese argumento está diciendo qué botón fue oprimido, pero no es tan fácil saberlo. Entonces vamos a hacer uso de la sentencia switch. El switch le decimos que vamos a detectar el tipo de argumento y vamos a obtener su ID. Entonces vamos a decir, en el caso que el botón oprimido haya sido r.id.btn1 new activity, entonces estamos diciendo, si por casualidad hundimos ese botón, entonces haga lo siguiente. Entonces voy a copiarles eso. Si fue un oprimido btn1 new activity, entonces ¿qué? Haga lo siguiente. Y break sirve para finalizar esta instrucción. Es como quien dice, haga lo siguiente y pare de contar. Break, rompa. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando llegue el argumento y ese argumento se detecte por el switch y detectemos que en realidad es el botón 1? Vamos a decir, primero imprimamos en el log. Bueno, ¿qué es el logcat? Es algo que les voy a mostrar en la clase, pero el logcat es una pestañita que aparece aquí abajo, al lado de la consola. Entonces, voy a expandirla. Aquí está la consola que nos muestra los errores de compilación o las cosas. Y aquí el logcat nos muestra mensajes que nos manda la aplicación a nuestra consola del computador. Entonces, si en la aplicación sucede un error, entonces el error viene a parar al logcat. Entonces los errores se pueden mostrar aquí, como lo pueden ver aquí en verde o amarillo, azul o rojo. El rojo quiere decir error, verde información.
Entonces, por ahora voy a borrar el logcat. No solamente nos devuelve errores, también podemos obligar al logcat a que nos muestre algo. Entonces, en este caso, si hundimos el botón, además de abrirse una nueva actividad, nos va a salir un mensaje aquí abajito en el logcat diciendo Joan dice que funciona. ¿Lo ven? Y voy a decir que cuando hundamos el botón vamos a crear una intención. Entonces decimos, mi intención es de tipo intent. O sea, esto es una variable, pero en vez de esto es una variable, mi intención es una variable local de tipo intent. Entonces, mi intención es una variable local de tipo intent. ¿Por qué es local? Porque está metido en un método como este. Mientras que estas que están aquí arribita, como se crean de primeras, la primera vez, estas son variables globales que se crean al inicio. ¿Listo? Entonces, cuando creamos variables al inicio, son variables globales que se pueden usar alrededor de, durante todo el código. Mientras que estas variables que se crean aquí en métodos son variables locales, que se crean una sola vez y cuando terminemos de usarlas se eliminan. Y cada vez que volvamos a oprimir el botón, se vuelve a crear la variable local, pero cuando la dejemos de unir, se desaparece, se elimina esa variable. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es local. Ahora decimos que mi intención es una variable de tipo intención, intent, y está vacía. Ahora decimos que mi intención no va a estar más vacía, va a ser una nueva intención en la cual nos vamos a dirigir. Entonces, voy a escribir aquí, esta intención me lleva desde esta, o sea, desde esta clase hacia second activity. Entonces, esta intención les estamos diciendo que se cree. Al principio le decíamos que era vacía, ahora le decimos que es una intención nueva que va a ir desde esta intención, desde esta actividad hacia esta otra actividad, secondActivity.class. Y pues secondActivity ya la habíamos creado antes, ¿sí o no? La habíamos creado y le habíamos puesto un fondo rojo. Finalmente le decimos que vamos a iniciar desde esta, inicie la actividad. ¿Cuál actividad? La que trae esta intención. Y finalizamos. Con eso daríamos inicio a la segunda actividad y ya le habríamos dado una escucha al botón y ya haría algo cuando lo oprimamos. Entonces vamos a verlo. Control S. Y bueno, no hay necesidad ni siquiera de compilar porque yo ya lo había compilado y está aquí. Mientras carga, quiero que observen estos mensajitos de aquí, los que aparecen aquí en el fondo en el logcat. Entonces voy a oprimir el botón de la nueva actividad. Creo que me salí, sí, me salí. Voy a oprimir nueva actividad y presten atención a lo que pasa en el logcat. Funciona. ¿Lo ven? ¿Dónde lo hice? ¿Dónde lo hice? Aquí. Joan dice que funciona. Quiere decir que cuando hundamos ese botón mandé un mensaje al logcat. Y no solamente mandé un mensaje al logcat, sino que me abrió la segunda actividad. Esto es second activity. ¿Listo? Ok. Como el video está un poquito larguito,
voy a parar aquí y en el siguiente y último video les voy a mostrar cómo cambio en la segunda actividad. Voy a cambiar las imágenes de acuerdo cuando hunda un botón previo o siguiente. Entonces quiere decir que le voy a dar acciones a esos dos botones de la segunda actividad y voy a llamar al Image View para cambiar las imágenes. Y con eso finalizaríamos y las dudas las llevaríamos a la clase. Entonces en la próxima clase en el colegio vamos a programar nuevas cosas, vamos a meterle cosas, líneas nuevas de código en la clase, porque ya no vamos a volver a tocar para nada interfaz, eso ya les corresponde a ustedes. En la clase simplemente yo les voy a llegar, muchachos, miren, esta es la aplicación y vamos a hacer esto, y voy a comenzar a introducir código, ustedes mismos lo introducen y miramos los resultados. Entonces muchas gracias y en el siguiente video ya veremos lo que pasa.